Historia 1. El espíritu del sepulturero en el Panteón de Belén, Guadalajara. Hola Alejandro, mi nombre es José, vivo en Guadalajara, México, y trabajé por más de 30 años como sepulturero en el famoso Panteón de Belén, uno de los cementerios más antiguos y embrujados de la ciudad. Durante mi estancia en este cementerio, viví y fui testigo de acontecimientos que todavía no puedo explicar. Muchos dicen que el Panteón de Belén es un lugar maldito, y después de todo lo vivido allí, puedo asegurar que algo muy extraño está sucediendo allí. Todo empezó cuando me contrataron para trabajar como sepulturero. El Panteón de Belén es un cementerio muy antiguo, con tumbas que datan del siglo XIX, y muchas de las tumbas están en capillas de piedra y hierro forjado. Era un lugar tranquilo y a veces inquietante, pero para mí era solo un lugar de trabajo. Mi rutina era sencilla: cavar las tumbas, preparar los cuerpos y asegurar que todo se hiciera con respeto y dignidad. La mayoría de los visitantes del cementerio eran familiares de los fallecidos, pero hubo un grupo que siempre me llamó la atención: los visitantes que dijeron buscar algo más que solo recuerdos de sus seres queridos. Era una noche de otoño, más precisamente en vísperas del Día de Muertos, cuando comencé a notar algo extraño. Era tarde y mientras caminaba por los pasillos del cementerio, terminé mi turno, pero algo me hizo seguir merodeando. Vi una figura a lo lejos, cerca de una tumba, que parecía estar ocupándose de un entierro. Era un hombre de edad avanzada, que vestía el antiguo uniforme de sepulturero, como el que se usaba en los primeros tiempos del Panteón de Belén. Su figura era oscura, envuelta en una niebla que parecía surgir del mismo suelo, como si el viento hubiera traído algo consigo. No sabía quién era ese hombre, ya que no había ningún sepulturero allí en ese momento. La luz de la linterna tembló en mi mano mientras me acercaba, pero antes de que pudiera preguntar si necesitaba ayuda, el hombre desapareció ante mis ojos, como si se hubiera disuelto en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí, pero traté de racionalizarlo, diciéndome que solo había sido una visión. Sin embargo, ese momento dejó una marca en mí. En los días siguientes algo parecía diferente en el cementerio. Cada vez que pasaba por las zonas más antiguas, cerca de las tumbas más olvidadas, podía oír pasos de alguien que parecía estar detrás de mí. Y algunas noches, cuando pasaba junto a la tumba de un viejo sepulturero muerto hacía muchos años, el mismo hombre que había visto desaparecer parecía reaparecer. Su mirada estaba fija en el suelo y sus manos trabajaban en tareas invisibles, como si estuviera cuidando las tumbas de las almas que aún no habían descansado. Algunas personas me preguntaron si había un viejo sepulturero que todavía deambulaba por el cementerio. Me reí y dije que eran solo rumores, hasta que una señora visiblemente asustada me contó la historia del viejo sepulturero. Según ella, el hombre que vi en el cementerio era un sepulturero que durante su vida se dedicó al Panteón de Belén. Era conocido por su devoción, pero también por su comportamiento extraño. Se informó que durante su época como sepulturero hablaba de los muertos con una extraña familiaridad, y muchos decían que tenía algún tipo de conexión con los espíritus del cementerio. Después de su muerte comenzaron a correr rumores entre los trabajadores de mayor edad, y pronto se extendió la idea de que todavía caminaba por el cementerio, como si tuviera una misión sin terminar. Para muchos, la visión del sepulturero era una maldición, pues decían que su espíritu no descansaba hasta terminar algún trabajo pendiente, como si condenara a otros a seguir sus pasos hasta que todo estuviera completo. Fue en una de esas noches que lo volví a ver. Estaba cerca de una tumba abandonada y no pude evitar llamarla. Cuando me acerqué, sus ojos se volvieron hacia mí con una expresión tan intensa que casi me sentí como si me estuvieran juzgando. No dijo una palabra, pero sentí su presencia como una fuerte presión. Luego, como de costumbre, desapareció sin dejar rastro. Con el paso de los años, otras personas también vieron el espíritu del sepulturero. Visitantes, curiosos e incluso otros trabajadores. Algunos intentaron huir, mientras otros simplemente lo ignoraron, pero todos, sin excepción, sintieron su presencia de una manera que no podía explicarse. Cada año el número de testigos crecía y muchos decían que el sepulturero cuidaba a los muertos de alguna manera, como si fuera el guardián de las almas que descansaban allí. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que el espíritu no solo velaba por los muertos. Parecía que él mismo se ocupaba del cementerio. Hubo algo allí, en el Panteón de Belén, que llamó la atención de este ex sepulturero. Algo que no era visible para todos, pero con lo que parecía tener una conexión directa. Y mientras permaneciera allí, sería imposible saber si el cementerio era realmente seguro o si contenía algo mucho más oscuro.
Hoy en día, el Panteón de Belén es un lugar visitado por turistas y curiosos, muchos en busca de historias de terror. Los más atrevidos buscan ver al sepulturero, creyendo que si están en el lugar correcto en el momento adecuado, podrán ver el espíritu. Pero cualquiera que se aventura allí por la noche sabe que hay algo de verdad en estas historias. El espíritu del sepulturero continúa incansablemente cuidando las tumbas y observando desde lejos. Tu misión parece no tener fin, y mientras el Panteón de Belén permanezca en pie, es posible que el espíritu del sepulturero lo haga también. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir. Historia 2. La tumba resplandeciente en el cementerio de Guanajuato. Hola Alejandro, mi nombre es Miguel. Soy de Guanajuato, una ciudad llena de historia y misterio, ubicada en el centro de México. Durante muchos años trabajé como cuidador en el cementerio de Santa Paula, uno de los más antiguos y respetados de la ciudad. No era raro que allí ocurrieran cosas inexplicables, pero una historia en particular me persigue hasta el día de hoy. Algo que vi y experimenté en el cementerio, un fenómeno que nadie podía entender, y esa fue la razón por la que decidí dejar mi trabajo allí. La historia que os voy a contar es sobre una tumba sencilla, pero con un brillo que nadie ha podido explicar jamás. El cementerio de Santa Paula tiene una larga historia, con tumbas que datan del período colonial. Pasear entre sus hileras de tumbas es como viajar en el tiempo. Sin embargo, lo que llama la atención de quien visita el cementerio no es solo su antigüedad, sino un extraño fenómeno que ocurre en las noches más oscuras. Una tumba aparentemente sin importancia brilla con una luz azulada en la distancia. Esto llamó la atención de muchos lugareños, quienes comenzaron a contar historias sobre la tumba y su peculiar brillo. La primera vez que noté este brillo fue en una noche fría, alrededor de las 2 a.m. Estaba haciendo mis rondas habituales en el cementerio, comprobando que todo estuviera en orden. El cementerio es grande y al estar lejos de la ciudad siempre estaba muy tranquilo, salvo los sonidos naturales de la noche. Caminaba por los estrechos pasillos entre las tumbas y los mausoleos, cuando algo llamó mi atención. A lo lejos vi una luz extraña, casi etérea, que parecía flotar en el aire. Al principio pensé que se trataba de alguna iluminación de la ciudad reflejándose en la niebla. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era nada de eso. Luz provenía de una tumba sencilla, de tamaño mediano, sin ninguna inscripción ni marcas distintivas. Era una lápida de piedra oscura, casi cubierta de musgo y barro, y parecía que había estado allí durante muchos años. El resplandor era intenso pero no cegador, una especie de luz azul que bailaba alrededor de la piedra. Me quedé allí, observando por un rato, tratando de entender qué estaba pasando. No había ninguna fuente de luz aparente, y el resplandor parecía provenir de la propia piedra, como si la tumba estuviera viva. Mi cuerpo se puso rígido y un escalofrío recorrió mi columna. A medida que me acercaba, la luz comenzó a latir, lentamente, como si respondiera a mi presencia. Intenté acercarme aún más, pero algo me detuvo. Un instinto profundo me dijo que me alejara. Había algo en ese brillo que me hacía sentir como si me estuvieran observando, como si alguien o algo estuviera allí, esperándome. No pude quedarme allí por más tiempo. Corrí hacia la entrada del cementerio y cuando miré hacia atrás, la luz desapareció, volviendo a su estado de oscuridad total, como si nunca hubiera existido. Al día siguiente les conté a algunos compañeros de trabajo lo que vi, pero todos parecían escépticos. Nadie me creyó. Pero con el tiempo comencé a escuchar los rumores que circulaban entre la gente del pueblo. El brillo azul en la tumba había sido visto por otras personas, pero nadie sabía la razón o qué causaba este fenómeno. Algunos decían que era un alma perdida intentando comunicarse con los vivos. Otros hablaban de una antigua leyenda que hablaba de una tumba maldita en el cementerio, un lugar donde aún vagaba un espíritu vengativo. Decidí investigar más a fondo. Ese mismo año comencé a investigar la historia del cementerio y la tumba en cuestión. Fui a los registros, hablé con los empleados más antiguos e incluso con algunos de los pocos residentes mayores que todavía tenían contacto con la historia del lugar. Descubrí que la tumba pertenecía a una mujer llamada María de los Ángeles, una dama que había muerto en 1874. No era ni rica ni famosa y su tumba era sencilla, sin lujos. Lo que me llamó la atención fue el hecho de que muchos
Decían que María era una mujer muy religiosa y su muerte estuvo rodeada de misterio. La historia de María fue trágica. Durante su vida había perdido a todos sus hijos a causa de una misteriosa enfermedad que asolaba la ciudad en ese momento. Devastada por la pérdida, muchos dijeron que entró en un estado de profundo duelo, lo que la llevó a aislarse de los demás. No se trataba de una mujer maldita, sino de alguien que cargaba con un dolor tan grande que parecía haber afectado hasta la misma tierra donde estaba enterrada. Fue entonces cuando un antiguo residente me dijo algo que cambió por completo mi perspectiva sobre la tumba. Me contó que después de la muerte de María, corrió un rumor entre los ancianos que hablaba de una promesa que la mujer había hecho antes de fallecer. Se decía que en sus últimos momentos de vida pidió que su alma nunca abandonara el cementerio y que regresara a velar por las tumbas de los niños que había perdido. Muchos creían que la luz azul que emanaba de la tumba de María era una manifestación de este espíritu, tratando de cumplir su promesa de proteger a quienes amaba, incluso después de la muerte. Intrigado, decidí ir al cementerio en una noche, sin luna, para observar nuevamente la tumba. Esta vez traje una cámara y una grabadora, con la esperanza de capturar alguna evidencia de lo que estaba sucediendo. Al acercarme a la tumba de María, la luz apareció de nuevo, más fuerte que nunca. Sin embargo, cuando miré más de cerca, me di cuenta de que la luz no provenía solo de la tumba. Parecía irradiar desde la misma tierra que lo rodeaba, como si las raíces de la planta que cubría la tumba estuvieran conectadas de alguna manera con el resplandor. Podía sentir que la temperatura a mi alrededor bajaba, como si una presencia invisible estuviera allí, vigilando el lugar. Y por un momento juro que oí susurros. No eran palabras claras, sino sonidos que parecían venir de muy lejos, como si alguien estuviera gimiendo o tratando de comunicarse. Me quedé allí, paralizado, unos minutos más, hasta que el brillo comenzó a disminuir lentamente, hasta desaparecer, por completo. Después de esa noche nunca volví a ver el resplandor. Sin embargo, algo dentro de mí cambió. Sabía que de alguna manera María todavía estaba allí, velando por su tumba y cumpliendo la promesa que hizo. El cementerio de Santa Paula sigue siendo un lugar silencioso, donde vivos y muertos se encuentran, el descanso eterno. Pero la tumba resplandeciente sigue siendo un misterio inexplicable, custodiado por las sombras de la noche y el dolor de una madre que nunca tuvo paz. Hoy en día, muchos lugareños evitan acercarse a la tumba, especialmente de noche, y los visitantes que se aventuran allí a menudo hablan del misterioso resplandor que a veces aparece, aunque nadie sabe realmente qué significa. Para mí, fue un recordatorio de que el cementerio de Guanajuato guarda más secretos de los que nadie pueda imaginar. Y quizás sea mejor así. Historia 3. El niño fantasma en el Panteón de Oaxaca. Hola Alejandro, mi nombre es Luis, soy de Oaxaca y he pasado buena parte de mi vida trabajando como guía turístico en la ciudad. El Panteón de San Miguel, un cementerio muy antiguo y respetado, es uno de los lugares que siempre incluimos en nuestros tours, ya que muchas personas quedan fascinadas por su historia y las leyendas que lo rodean. Sin embargo, en todos los años que trabajé allí, hubo un acontecimiento que siempre me dejó perplejo. Algo que vi y escuché que me hizo cambiar mi visión de lo que sucede después de la muerte. La historia que voy a contar es sobre un niño, fantasma que ha seguido atormentándome desde entonces. El Panteón de San Miguel es conocido no solo por sus tumbas de la época colonial, sino también por los numerosos reportes de personas que aseguran haber visto o sentido presencias extrañas mientras caminaban por allí. Durante el día, el cementerio es un lugar tranquilo donde tanto turistas como locales pasean entre las lápidas y mausoleos, empapándose del ambiente único que ofrece este tipo de lugares. Sin embargo, por la noche, algo cambia. Hay una densa quietud y por mucho que las estrellas iluminen el cielo, siempre hay una sensación de que el tiempo parece transcurrir de manera diferente, como si el cementerio guardara algo más allá de lo visible a los ojos. Fue en una de esas noches cuando el cementerio estaba cerrado para los turistas que tuve mi primera experiencia con el niño. Estaba haciendo mi última ronda, revisando las luces y cerrando las puertas del sitio, cuando vi una pequeña figura corriendo entre las tumbas. Al principio pensé que era un niño que se había perdido o alguien que se aventuraba allí por la noche. Al principio no le di mucha importancia, pero algo me hizo detenerme y mirar más de cerca. El niño parecía estar jugando, corriendo entre las lápidas con una sonrisa en el rostro, como si estuviera completamente a gusto en el cementerio. Llevaba ropas antiguas, que parecían de una época lejana, y su cabello era oscuro y despeinado. Pero lo más extraño de todo era su forma de moverse. En lugar de simplemente correr como un niño normal, parecía flotar, deslizándose por el suelo, como si no lo tocara en absoluto.
Cuando pasó a mi lado sentí un escalofrío y mi visión se volvió borrosa por un momento, como si algo sobrenatural me estuviera afectando directamente. Intenté llamar la atención del niño, pero no respondió. Continuó jugando, alejándose cada vez más, hasta que de repente desapareció entre las tumbas sin dejar rastro. El silencio dominó una vez más el cementerio y por un momento me quedé allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No podía creer lo que había visto, pero al mismo tiempo sabía que lo que estaba sucediendo allí no podía explicarse racionalmente. En los días siguientes decidí investigar más a fondo lo sucedido. Hablé con otros guías turísticos, con personal del cementerio e incluso con antiguos residentes de la zona. Me sorprendió descubrir que no era la primera vez que ocurría algo así. Mucha gente había visto al mismo niño corriendo entre las tumbas, jugando solo o escondiéndose de forma misteriosa. Algunos turistas relataron que al pasar por el cementerio escucharon risas de niños resonando entre las tumbas, pero cuando se acercaron no encontraron a nadie. Fue entonces cuando un antiguo empleado del cementerio, un hombre llamado Don Alfredo, me contó la historia que según él explicaría lo que estaba sucediendo. Según él, hace muchos años, una niña llamada Lupita murió trágicamente en un accidente, poco después de perder a sus padres en un incendio. Lupita tenía solo 8 años cuando falleció, y durante mucho tiempo su muerte fue un misterio para la población local. Fue enterrada en el Panteón de San Miguel, en un sepulcro sencillo, sin muchos adornos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Lupita tenía un fuerte apego al cementerio, o al menos eso era lo que creían los antiguos habitantes de la ciudad. Don Alfredo me contó que desde la muerte de Lupita empezaron a surgir muchas historias sobre la niña. Se decía que le encantaba jugar en el cementerio, corriendo entre las lápidas y escondiéndose, como si intentara llamar la atención de alguien. No era raro que la gente viera a un niño moviéndose entre las tumbas, pero cuando se acercaban, el niño simplemente desaparecía, dejando atrás solo silencio. Algunos creyeron que estaba tratando de comunicar algo. Otros dijeron que su espíritu no podía descansar en paz, tal vez por la forma en que murieron sus padres. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Lupita no estaba sola en ese cementerio. Parecía estar buscando compañía. Con el tiempo se difundieron historias sobre el niño fantasma, y pronto se convirtió en una leyenda popular entre los residentes de Oaxaca. La gente hablaba de la pequeña Lupita con una mezcla de cariño y miedo, diciendo que ella siempre estaba cerca, siempre al acecho, jugando en las sombras de las tumbas. Algunas personas incluso dejaron juguetes en su tumba esperando que estuviera en paz, pero aún así el fenómeno nunca desapareció. Donde quiera que iba el cementerio, era común escuchar informes de niños corriendo entre las tumbas, pero cuando los adultos se acercaban, los niños simplemente desaparecían. Personas curiosas de todas partes comenzaron a visitar el cementerio para intentar ver al niño y muchos relataron la sensación de ser observados mientras caminaban por los pasillos de las tumbas. Otros dijeron que durante la noche oyeron risas y pasos ligeros, como si alguien los siguiera de cerca. Cuando la gente pasaba junto a la tumba de Lupita, algunos afirmaban sentir una presencia extraña, como si algo intentara comunicarse con ellos. Incluso los más escépticos empezaron a dudar de sus propias explicaciones racionales sobre lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando en una noche particularmente oscura, cuando el viento aullaba entre los árboles y la luna estaba cubierta por las nubes, yo y otros guías decidimos pasar la noche en el cementerio. Queríamos comprender el fenómeno por nosotros mismos. Nos posicionamos cerca de la tumba de Lupita y ahí fue cuando ocurrió todo. El niño apareció de nuevo. Ella estaba jugando cerca de su tumba, como si no hubiera pasado un día desde que él había fallecido. Sus ojos estaban vacíos y su sonrisa era triste, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Parecía que nos veía, pero no nos hablaba. Corrió a nuestro alrededor y de repente desapareció como de costumbre. Fue un momento totalmente escalofriante. Podía sentir su dolor, el dolor de alguien que nunca tuvo tiempo de crecer, de alguien que nunca tuvo la oportunidad de decir adiós a sus padres. Desde aquella noche nunca más volví sola al Panteón de San Miguel. Y aunque el cementerio sigue siendo un lugar popular tanto para turistas como para lugareños, muchos evitan pasar por allí después del anochecer. El espíritu de Lupita todavía juega entre las tumbas, como si esperara que alguien la vea, alguien que finalmente pueda darle la paz que busca. Historia 4. Los gritos del más allá en el cementerio de Puebla. Hola Alejandro, mi nombre es César, soy de Puebla y durante muchos años trabajé como portero en el cementerio municipal de Puebla, uno de los lugares más antiguos de la ciudad. Durante ese tiempo fui testigo de muchas cosas que me dejaron sin explicación, pero nada se compara con lo que viví en una de las noches más oscuras de mi vida.
El cementerio, con su ambiente silencioso y lleno de historia, siempre fue un lugar donde parecía reinar la paz. Pero cuando caían las sombras de la noche, algo extraño sucedía. Los gritos del más allá, como los llamamos, resonaron por los pasillos de las tumbas, atormentando a quienes se atrevieron a quedarse allí hasta tarde. La primera vez que escuché los gritos fue una noche como cualquier otra. Estaba en mi puesto, cerca de la puerta principal, cuando las luces comenzaron a destellar. Era una noche fría y la niebla ya empezaba a cubrir el cementerio, creando una sensación incómoda en el aire. Generalmente me quedaba hasta tarde, haciendo seguridad y asegurándome de que nadie entrara. Pero esa noche algo se sintió diferente. No sabía qué era, pero había una presión en la atmósfera, como si el propio cementerio estuviera esperando algo. A medida que avanzaba la noche, el silencio se apoderó del lugar. El viento pasaba entre las lápidas, haciendo que los árboles se movieran lenta y melancólicamente. El sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo era lo único que se escuchaba, hasta que de repente un grito cortó el aire. Fue un sonido tan intenso, tan lleno de dolor y angustia, que me dejó paralizado. Era como si alguien estuviera siendo torturado, pero la fuente de ese grito era imposible de localizar. El grito resonó por todo el cementerio, reverberando entre las tumbas y desapareciendo entre las sombras. No sabía si estaba soñando o si realmente estaba escuchando algo. Por un momento pensé que era una alucinación provocada por el cansancio, pero luego siguió otro grito, más fuerte y más desesperado. Esta vez pude notar que el sonido provenía de la dirección de una zona más alejada del cementerio, donde se encontraban las tumbas más antiguas. Algo me decía que debía investigar, pero al mismo tiempo un miedo inexplicable se apoderó de mí. Sabía que si iba allí, corría el riesgo de no volver nunca. Sin embargo, el instinto me impulsó a caminar hacia el sonido. Pasé junto a las ensangüesientas lápidas con el corazón palpitando con fuerza, y con cada paso que daba, el grito se hacía más claro y agonizante. A medida que me acercaba, noté que la niebla era más espesa en esa zona del cementerio, lo que hacía más difícil ver todo. Pero sabía que había algo allí, algo que me llamaba. Cuando llegué al lugar de donde parecían venir los gritos, todo se volvió aún más extraño. No había nadie visible, pero podía sentir una presencia. El aire era más pesado y frío, y un profundo silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por mis pasos. Fue entonces cuando de repente el grito se escuchó de nuevo, pero esta vez sonó mucho más cerca, como si estuviera justo a mi lado. Me quedé congelada, mi cuerpo no respondió y por un momento pensé que algo o alguien me estaba observando. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Una de las tumbas estaba abierta, la tapa de piedra estaba desprendida, como si alguien hubiera intentado salir. El suelo alrededor estaba removido, como si alguien hubiera cavado desesperadamente para escapar. No podía creer lo que estaba viendo. El cementerio nunca había permitido abrir las tumbas y todas ellas estaban en perfecto estado. ¿Qué estaba pasando allí? El grito se hizo más fuerte y la sensación de que algo se acercaba a mí se intensificó. Sentí una fuerza que me empujaba, lejos de esa tumba, y sin pensarlo, comencé a correr de regreso a la puerta principal. Ese grito, ese sonido de sufrimiento, no salía de mi cabeza. Sabía que eso no era normal, que algo inexplicable estaba sucediendo en el cementerio de Puebla. En los días siguientes, mi curiosidad me llevó a investigar más sobre el cementerio. Descubrí que durante las últimas semanas, varios empleados e incluso visitantes habían escuchado los gritos. Algunos hablaban de una historia antigua, una leyenda que circulaba desde hacía mucho tiempo entre los ancianos de la ciudad. La historia contaba de un hombre llamado Felipe, un ex soldado que murió en el cementerio durante la Revolución Mexicana. Felipe había sido enterrado en una tumba sencilla y su muerte nunca había sido explicada del todo. Algunos dijeron que había sido víctima de un ataque violento, pero otros dijeron que murió misteriosamente, como si alguien se hubiera vengado de él de alguna manera. Pero lo más aterrador fue lo que me contaron los ancianos sobre el lugar donde estaba enterrado Felipe. Afirmaban que la tierra había sido maldecida y que los espíritus que allí habitaban nunca descansarían en paz. Algunos residentes juraron que por las noches podían escuchar gritos de agonía provenientes de ese lado del cementerio, pero nadie había podido encontrar nunca el origen del sonido. Creían que Felipe, y quizás otras almas allí, estaban tratando de comunicarse con los vivos, y los gritos eran una manifestación de este sufrimiento eterno. Decidido a entender qué estaba pasando, decidí regresar al cementerio a la misma hora en que habían comenzado los gritos alrededor de la medianoche. Me preparé para afrontar mi miedo,
llevándome una linterna y el coraje que me quedaba. Al llegar, la niebla era más espesa que antes y los alrededores estaban completamente en silencio. Sin embargo, pronto comencé a escuchar los gritos, esta vez más intensos y claros. Era como si el cementerio mismo estuviera vivo, clamando por algo que los muertos intentaban expresar. Seguí los sonidos hasta la zona donde se encontraba la tumba de Philip. El lugar estaba vacío, pero la sensación de que algo andaba mal era palpable. Ya no hubo gritos, pero el silencio era aún más pesado. Fue entonces cuando algo se materializó frente a mí. Una sombra oscura que parecía formarse desde la tierra misma. Podía sentir la mirada fija de algo que de alguna manera quería comunicarse conmigo. El miedo me paralizó, pero antes de poder reaccionar, la sombra desapareció y con ella regresó el silencio. Después de esa noche, los gritos nunca más se escucharon de la misma manera, pero el cementerio de Puebla continuó siendo un lugar de misterio y sufrimiento. Ya no se hablaba de los gritos, pero todos sabían que algo mucho más allá de la comprensión humana estaba sucediendo allí, en las noches más oscuras, en las primeras horas de la mañana, cuando el dolor y el sufrimiento de los muertos aún resonaban sin descanso. Y por mi parte tuve la certeza de que el cementerio de Puebla guarda en sus tumbas mucho más que los cuerpos de quienes allí descansan. Él guarda los gritos de aquellos que no encuentran paz, los gritos que nunca serán olvidados. Historia 5. Las rosas que nunca se marchitan en el cementerio de Mérida, Yucatán. Hola Alejandro, mi nombre es José, soy de Mérida, Yucatán, y durante muchos años fui empleado del Cementerio General de Mérida, uno de los lugares más antiguos y respetados de la ciudad. Mucha gente lo conoce por su ambiente antiguo y sus leyendas que circulan entre los habitantes de la región. A lo largo del tiempo he sido testigo de muchos relatos de fenómenos extraños, pero uno en particular se ha quedado grabado en mi memoria. Fue sobre una tumba que, aún sin cuidados, nunca dejó de estar adornada con rosas rojas, que parecían no marchitarse nunca, independientemente de la estación del año. Esta historia es algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. El cementerio de Mérida siempre ha sido un lugar tranquilo, rodeado de grandes árboles y antiguos mausoleos. La gente visita el cementerio tanto para rezar como para conocer las historias que esconde. Uno de los lugares más visitados es una tumba sencilla pero misteriosa, ubicada en un rincón más apartado, donde las sombras de los árboles parecen cubrir el suelo. Allí, entre las piedras y lápidas, crece un arbusto que inexplicablemente está siempre cubierto de rosas rojas, flores tan vivas y frescas que contrastan con el aspecto desgastado del resto del cementerio. Recuerdo la primera vez que noté las rosas. Era un día como cualquier otro. Estaba cuidando las plantas alrededor de las tumbas y reemplazando las flores de algunas tumbas más antiguas. Al pasar por aquella tumba algo me llamó la atención. Las rosas estaban allí, hermosas, exuberantes, como si hubieran sido recién plantadas. Pero lo que me dejó perplejo fue que nadie cuidó esa tumba. No tenía parientes cerca. No había señales de visitantes recientes y sin embargo el arbusto que crecía allí parecía estar cuidado de alguna manera. Eso fue cuanto menos extraño. Ese día decidí acercarme e inspeccionar las rosas. Lo que encontré me dejó aún más sorprendido. Los pétalos eran suaves y su aroma era fuerte, como si hubieran sido recién recogidos. Pero lo más impresionante fue que, a pesar de que estaban plantadas en medio de un cementerio, donde el suelo es pesado y árido, las rosas parecían no marchitarse. Había trabajado allí durante muchos años y sabía que las flores, especialmente aquellas que no recibían el cuidado adecuado, se marchitaban rápidamente. Pero las rosas en esa tumba eran diferentes. Incluso en el calor de Mérida, en plena estación seca, se mantuvieron tan animados como el primer día. En los días siguientes, ocurrió algo aún más misterioso. Comencé a escuchar susurros sobre la tumba y sus rosas, y pronto algunas personas comenzaron a acercarse para verlo con sus propios ojos. No tardó mucho en que la leyenda empezara a extenderse por toda la ciudad. La historia cuenta que la tumba pertenecía a una joven llamada Elizabeth, que murió trágicamente a principios del siglo XX. Isabel era conocida por ser una mujer de alma pura y que siempre cuidaba su jardín. Le encantaban las flores, especialmente las rosas rojas que cultivaba con gran cuidado. Pero según la historia, murió joven en circunstancias misteriosas, dejando un vacío en los corazones de su familia y de todos los que la conocieron. Cuentan que poco después de su muerte empezaron a crecer rosas en su tumba sin explicación alguna, como si fueran un regalo del más allá. Desde entonces nadie sabía qué había pasado, pero la gente comenzó a notar que cuando se acercaban a la tumba sentían una sensación extraña, como si estuvieran siendo observados por alguien.
Algunos incluso dijeron que en noches especialmente tranquilas podían oír suaves susurros, como si una mujer estuviera llamando a alguien por su nombre. Yo, que siempre he sido escéptico ante este tipo de historias, no le di mucho crédito a los rumores. Pero todo cambió cuando, una noche de tormenta, decidí quedarme en el cementerio para hacer algún trabajo extra. Acababa de terminar mis tareas y me estaba preparando para salir cuando escuché algo inusual que venía de una dirección lejana. Se oían pasos ligeros, pero no había nadie a la vista. Los vientos de la tormenta eran fuertes y los árboles se movían violentamente. Pero aún así, podía escuchar esos pasos claros, como si alguien caminara hacia la tumba de las rosas. Caminé hacia allí, vacilante, tratando de comprender qué estaba pasando. Cuando llegué, la visión que encontré fue aún más inquietante. Las rosas estaban más hermosas que nunca, sus pétalos vibrantes en la tenue luz de la tormenta. Pero lo que me llamó la atención fue la figura delante de la tumba. Una mujer, vestida con un vestido blanco, estaba arrodillada entre las rosas. Ella estaba de espaldas a mí, pero parecía tan real como cualquier ser humano. Lo que más me perturbó fue la sensación de que, en ese momento, no estaba solo. No podía moverme. Permanecí paralizado, observando aquella escena que parecía salida de una pesadilla. La mujer de repente se giró lentamente. Su rostro era terso y juvenil, pero sus ojos estaban vacíos, como si no tuvieran vida. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La mujer sonrió tristemente y con un gesto suave tocó las rosas. Fue entonces cuando noté que florecían aún más intensamente, como si la mujer les diera vida con su presencia. Ella dijo en un susurro bajo: «Cuídalos y ellos siempre estarán aquí para ti». Tras estas palabras, desapareció en la misma dirección por donde yo había venido, dejando nuevamente el cementerio en silencio. Mi corazón latía aceleradamente y la tormenta parecía haber cesado, como si el acontecimiento hubiera alterado el clima mismo del lugar. En los días que siguieron, nada parecía haber cambiado, excepto que las rosas en la tumba eran aún más vibrantes, más vívidas. La gente que pasaba por allí estaba fascinada y muchos vinieron desde lejos para ver el milagro. Sin embargo, nadie sabía la verdadera razón detrás de esa eterna plantación. Con el tiempo, la tumba de Isabel se convirtió en un lugar de culto para los lugareños, quienes creían que su alma cuidaba las rosas y que de alguna manera ella todavía estaba haciendo lo que más amaba en la vida: cultivar flores. Aún hoy nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió aquella noche, y muchos siguen creyendo que la joven Isabel permanece allí, protegiendo la tumba y manteniendo vivas sus rosas. Para mí, esa experiencia fue un punto de inflexión, algo que no podía comprender del todo, pero que de alguna manera me enseñó que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Las rosas nunca se marchitan, y quien las mira siente una paz extraña, como si el espíritu de la propia joven estuviera a su alrededor, siempre presente, siempre cuidando. Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 6. La maldición del ángel negro en el cementerio de Iowa, Estados Unidos. Hola Alejandro, mi nombre es Nathan, soy de Iowa y pasé buena parte de mi vida trabajando como cuidador en el cementerio de Oakwood, uno de los más antiguos e imponentes de nuestra ciudad. Este cementerio, con su arquitectura gótica y tumbas antiguas, siempre ha sido un lugar de respeto y misterio. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que ocurrió con uno de los monumentos más enigmáticos de la zona: un ángel de piedra negra. Desde que comencé a trabajar allí, he escuchado innumerables historias sobre este ángel, pero lo que he experimentado personalmente me ha hecho comprender que hay más en el mundo de lo que podemos ver o explicar. El cementerio de Oakwood tiene una amplia variedad de monumentos y tumbas. Algunos son simples y discretos, mientras que otros, como el famoso ángel negro, son grandiosos e imponentes. Este ángel, con sus alas desplegadas y su expresión sombría, se encuentra en lo más remoto del cementerio, en una zona donde pocos se aventuran. Su mirada, siempre fija en el horizonte, transmite una sensación de inquietud. Cuando empecé a trabajar allí, todo el mundo me advirtió sobre el monumento, diciendo que estaba maldito. Debo confesar que al principio descarté estas historias como si fueran supersticiones. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, comencé a darme cuenta de que había algo muy extraño en ese lugar. La primera vez que oí hablar de la maldición del ángel negro fue por una anciana que solía visitar el cementerio para presentar sus respetos a su difunto esposo.
Me contó que en una visita vio a una joven que por curiosidad se acercó al monumento y tocó su base. En el momento en que la niña hizo esto, tuvo una visión inquietante de un hombre extraño, vestido con ropas antiguas y con una mirada furiosa en sus ojos. Él la miró fijamente durante unos segundos y antes de que ella pudiera darse la vuelta, el hombre desapareció como si nunca hubiera existido. La señora me contó que poco después del incidente, la niña sufrió una serie de desgracias. Perdió su trabajo, le diagnosticaron una grave enfermedad y, finalmente, desapareció sin dejar rastro. Muchos creen que fue víctima de la maldición del ángel negro. Yo, que nunca creí mucho en estas historias de maldiciones, decidí investigar por mi cuenta. Lo que encontré fue algo que nunca hubiera imaginado. Una noche después de cerrar el cementerio, me llamaron para hacer una ronda de inspección. El viento era frío y una espesa niebla cubría la tierra. Estaba caminando entre las tumbas cuando una sensación incómoda me invadió. El aire parecía más pesado en esa parte del cementerio. Al acercarme al ángel negro, noté que por primera vez el monumento se veía diferente. Las sombras alrededor de la estatua parecían más intensas y la mirada del ángel parecía más profunda, como si me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero traté de ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación. Fue entonces cuando, por curiosidad, decidí tocar la base del monumento, tal como la joven del cuento. Tan pronto como mis dedos tocaron la piedra fría, una sensación impactante recorrió mi cuerpo, como si la electricidad se hubiera transferido a mí. En ese mismo momento el viento se levantó y los árboles circundantes comenzaron a balancearse violentamente, incluso sin ninguna explicación lógica. Me aparté rápidamente, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Pero lo peor estaba aún por venir. Durante los siguientes días, comencé a notar pequeños cambios en mi vida. Cosas sencillas, pero que a medida que pasaba el tiempo se iban haciendo más intensas. Yo, que siempre había tenido buena suerte, comencé a sufrir una serie de desgracias. Mis amigos empezaron a alejarse sin explicación. Comencé a tener pesadillas constantes, siempre con el mismo hombre con ropa vieja que había aparecido en la visión de la niña. Me miraba con frialdad y amenazante, y siempre me decía que había despertado algo que no debía tocarse. Finalmente comencé a notar que cada noche el ángel oscuro aparecía en mis sueños, con su mirada fija e imperturbable. Lo que más me asustó fue cuando, una mañana, después de una de estas pesadillas, me desperté y vi que la ropa que había usado la noche anterior estaba mojada, como si hubiera estado expuesta a la lluvia durante la noche. Sin embargo, no había ninguna explicación plausible para ello. Estaba en una habitación cerrada y no había llovido. Cada día, la sensación de ser observado crecía y sabía que algo se acercaba. No pasó mucho tiempo antes de que otras personas a mi alrededor comenzaran a informar experiencias similares. Otro conserje, un hombre llamado Henry, que trabajaba conmigo en el turno de noche, también comenzó a tener pesadillas sobre el ángel oscuro. Dijo que en uno de sus sueños el ángel bajó de su pedestal y lo siguió hasta su casa. Enrique, desesperado, intentó escapar, pero el ángel lo persiguió por toda la ciudad. Cuando se despertó estaba completamente sudado y al día siguiente tuvo un accidente en el trabajo. Algo dentro de él parecía haberse roto. Nunca regresó al cementerio. Con el tiempo, los rumores sobre el ángel oscuro y su maldición se extendieron por toda la ciudad. Mucha gente comenzó a evitar esa parte del cementerio, temiendo lo que pudiera pasar si se acercaban demasiado al monumento. La historia de que el ángel era la manifestación de un espíritu vengativo que esperaba a los incautos para castigar a quienes se atrevieran a faltarle el respeto creció y se extendió como un reguero de pólvora. Finalmente decidí intentar resolver este misterio de una vez por todas. En una noche sin viento, sin presencia de nubes, regresé al ángel negro, armado de valor y con una vela encendida. Sabía que si quería afrontar lo que estaba ocurriendo, tenía que hacerlo con decisión. Me acerqué al monumento y esta vez me arrodillé ante él, mirando directamente a los ojos de piedra del ángel. Sabía que ya no podía huir más. Durante varios minutos permanecí en silencio, intentando sentir alguna presencia a mi alrededor. Fue entonces cuando de repente la vela se apagó y el cementerio quedó en completo silencio. Por un momento no pude distinguir la diferencia entre la realidad y la pesadilla. El aire a mi alrededor se volvió denso y sentí una enorme presión en el pecho. Cuando miré al ángel me di cuenta de que era diferente. Su expresión antes impasible ahora parecía estar llena de profunda tristeza, como si cargara con el peso de una tragedia olvidada. En ese momento el viento comenzó a soplar nuevamente, pero no como antes. Era un viento fuerte y lleno de lamentaciones. Un susurro bajo, apenas audible, salió del monumento y solo decía una palabra: venganza.
Después de eso no volví al cementerio durante días. Cuando finalmente me llamaron para volver al trabajo, noté que el ángel oscuro parecía aún más distante, como si algo se hubiera calmado, pero también había algo inquietante en su presencia. Desde entonces, cada vez que paso por esa tumba siento un escalofrío. Nunca volví a tocar su base y nunca volví a escuchar los susurros, pero sé que la maldición del ángel oscuro aún sigue viva para aquellos que se atreven a faltarle el respeto. Vi de cerca el precio que se paga por despertar algo tan oscuro, y hasta el día de hoy no puedo entender exactamente qué representa ese ángel, pero sé que quien lo toca nunca sale ileso. Historia 7. La tumba de los amantes en el cementerio de Granada, España. Hola Alejandro, mi nombre es Raúl, soy de Granada, y durante años trabajé como jardinero en el cementerio de San José, uno de los más antiguos y reconocidos de la ciudad. Como cualquier cementerio antiguo, San José guarda muchas historias, algunas bien conocidas, otras oscuras y misteriosas. Sin embargo, hay una historia que siempre me ha intrigado, una historia que con el tiempo se ha extendido entre turistas y locales, la leyenda de la tumba de los amantes. Muchos dicen que en ciertas noches es posible ver dos espíritus tomados de la mano, vagando entre las tumbas como si todavía estuvieran juntos, incluso después de la muerte. He escuchado esta historia innumerables veces, pero nunca imaginé que un día sería parte de ella. El cementerio de San José es un lugar enorme, con sus caminos sinuosos y sus imponentes monumentos que reflejan siglos de historia. Uno de los lugares más visitados es la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas están marcadas por inscripciones desgastadas y símbolos de diversas épocas. En este lugar hay una tumba que siempre ha llamado la atención. Ella es sencilla, pero al mismo tiempo lleva un aura de misterio. La tumba es pequeña, con una lápida de piedra que con el paso de los años ha perdido parte de su escritura. Se cuenta que la pareja allí enterrada, dos jóvenes enamorados, murieron en circunstancias trágicas y que su amor nunca fue interrumpido, ni siquiera por la muerte. La primera vez que oí hablar de esta tumba fue a través de una visitante del cementerio, una señora mayor que estaba visitando el lugar con su hija. Ella me contó que en su juventud había escuchado una historia sobre dos amantes que murieron trágicamente y fueron enterrados allí, unidos en la muerte. Se cuenta que desde ese momento sus espíritus quedaron condenados a vagar por las sombras del cementerio, de la mano para siempre. La señora me dijo que en una de sus visitas al cementerio vio a los dos espíritus caminando entre las tumbas, con las manos entrelazadas, como si todavía estuvieran vivos. Ella describió a los espíritus como jóvenes, con ropas antiguas, y que aunque estaban allí, no parecían del todo reales. Era como si fueran una visión etérea, algo que no pertenecía del todo a ese mundo. Al principio no creía realmente en esas historias. Después de todo, soy alguien que siempre pensó que las leyendas de los cementerios no eran más que historias para asustar a los turistas. Sin embargo, algo extraño ocurrió con el paso del tiempo. Comencé a escuchar cada vez más historias similares. Muchos turistas, sobre todo los que venían de fuera, dijeron haber visto a los dos espíritus deambulando por el cementerio, siempre tomados de la mano, caminando lentamente entre las tumbas, con una expresión triste pero serena. Algunos dijeron que sintieron una presencia reconfortante cerca de ellos. Otros dijeron que sintieron una sensación de lamentación, como si los espíritus estuvieran buscando algo o a alguien. Fue una noche en la que estaba trabajando hasta tarde que decidí investigar por mi cuenta. El cementerio estaba vacío salvo yo, y la luz de la luna llena iluminaba suavemente los sinuosos caminos. Estaba cerca de la tumba de los amantes, regando las plantas que la rodeaban, cuando de repente sentí algo inusual. El aire parecía más frío que de costumbre y un profundo silencio se apoderó del lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Decidí acercarme a la tumba. Cuando me acerqué, lo que vi me hizo detenerme en seco. Había dos figuras a lo lejos, caminando tranquilamente entre las tumbas, de la mano, tal como la gente había descrito. En ese momento mi corazón se aceleró. Las figuras eran jóvenes, vestidas con ropas antiguas, como si vinieran de otro siglo. No me miraron, sino que caminaron hacia el final del cementerio, siempre tomados de la mano, con pasos lentos y suaves. Parecían reales, pero al mismo tiempo no pertenecían a este mundo. Intenté acercarme, pero antes de poder dar otro paso desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Me quedé allí sin saber qué pensar. Mi cuerpo estaba frío y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Lo que había visto no era una alucinación, lo tenía claro. Esos dos espíritus eran reales, y la historia que tanto había dudado, ahora se había confirmado. En los días siguientes seguí pensando en lo que había sucedido. Pregunté a otros compañeros de trabajo
y algunos me dijeron que habían oído historias sobre la pareja y que había algo peculiar en esa tumba. Algunos incluso afirmaron que algunas noches sentían una fuerte presencia en esa zona, como si alguien los estuviera observando. Pero por alguna razón, nadie se atrevía a ir a la tumba por la noche. Era como si todos sintieran que el lugar tenía un poder extraño, algo que debía ser respetado. Pasó el tiempo, y aunque la experiencia me dejó incómodo, continué mi trabajo en el cementerio. Sin embargo, no pude evitar notar que cada día más turistas llegaban en busca de la tumba de los amantes, tratando de ver con sus propios ojos a los dos espíritus tomados de la mano. Algunos incluso vinieron con cámaras, intentando capturar alguna imagen o vídeo. Muchos decían que en noches específicas, como festivos o noches de luna llena, los espíritus se aparecían con más frecuencia, como si su amor fuera más fuerte en esas fechas. Una noche, aproximadamente un mes después de mi experiencia, estaba en casa descansando cuando me despertó una llamada telefónica. Ella era una turista que había venido desde muy lejos para visitar el cementerio. Ella estaba desesperada y me pidió que la encontrara allí inmediatamente. Llegué a toda prisa al cementerio y ella estaba cerca de la tumba de los amantes, visiblemente angustiada. Ella me dijo que mientras tomaba fotografías, logró capturar una imagen clara de una pareja, tomados de la mano, caminando entre las tumbas. Estaba tan emocionada que apenas podía hablar, pero dijo que sintió una presencia cálida y reconfortante cuando los vio. Ella creyó haber presenciado el verdadero amor entre espíritus, algo que la conmovió profundamente. No sabía qué pensar. Cada día surgían más y más informes sobre los espíritus de los enamorados. Algunos decían que los espíritus eran los de una joven pareja que murió en un trágico accidente y que por alguna razón sus almas estaban atrapadas en el cementerio, vagando entre las tumbas, unidas para siempre en el amor. Otros creyeron que eran víctimas de una promesa hecha, de un juramento de que, pasara lo que pasara, nunca serían separados, ni siquiera la muerte. Y según todos los indicios, su amor fue tan fuerte que trascendió la muerte misma, convirtiéndose en una leyenda viviente entre los habitantes y visitantes de Granada. Hoy en día, la tumba de los enamorados sigue siendo uno de los sitios más visitados del cementerio de San José. Los espíritus de la pareja tomados de la mano siguen siendo una presencia silenciosa, vagando entre las tumbas en las noches más tranquilas, como si su amor fuera algo eterno. Y mientras tanto, su historia mezclada con la leyenda sigue viva, tocando los corazones de aquellos que tienen la suerte o el destino de presenciar un amor que nunca se desvanece, ni siquiera en la muerte. Historia 8. El ritual del cuervo en el cementerio de Tepic, México. Hola Alejandro, mi nombre es Esteban, soy de Tepic, y durante muchos años trabajé como sereno en el cementerio de San José, un lugar que muchos consideran tranquilo durante cientos el día, pero que en la noche tiene un peso diferente, algo más pesado y oscuro. El cementerio es grande, con tumbas antiguas que datan de siglos atrás, muchas de las cuales tienen historias misteriosas, que involucran tragedias y leyendas que con el tiempo se convirtieron en parte de la imaginación popular. Pero entre todas estas historias hay una que destaca, la leyenda del ritual del cuervo, un ritual que muchos creen que es algo más que una superstición, y algo que una noche terminé presenciando. El cementerio de San José no es el tipo de lugar que llama la atención durante el día. Durante el día parece simplemente otro cementerio común y corriente, con sus lápidas y tumbas esparcidas por todo el terreno. Pero algo cambia cuando cae la noche. El viento parece susurrar entre los árboles y a veces se oye el sonido de algo arrastrándose, aunque no haya nadie allí. Era una noche normal cuando todo comenzó. Una de esas noches en las que el trabajo de un vigilante parece monótono y sin novedades. Estaba haciendo mi ronda, revisando las puertas y los caminos, cuando algo peculiar me llamó la atención. Un grupo de cuervos, alrededor de media docena, estaban posados sobre una tumba específica, algo que nunca había sucedido antes. Normalmente los cuervos aparecían allí, pero siempre en otras zonas del cementerio, donde las tumbas estaban más separadas y la vegetación era más densa. Sin embargo, en ese momento todos estaban reunidos alrededor de una única tumba, una que estaba marcada por una lápida sencilla y desgastada. La tumba no tenía nada de particular, pero algo en su presencia parecía atraer a los cuervos, que estaban posados a sus lados, mirando fijamente hacia el cementerio. Pero lo que más me molestaba era el silencio que reinaba en aquel lugar. Un silencio profundo y absoluto, como si hasta el mismo viento se hubiera quedado en silencio. Observé a los cuervos durante mucho tiempo, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Sus ojos negros brillaban a la luz de la luna y sus cuerpos estaban inmóviles, casi como si estuvieran esperando algo. Después de un rato,
No pudiendo resistir más mi curiosidad, decidí acercarme a la tumba. A medida que me acercaba, lo que encontré me dejó completamente perplejo. La lápida estaba cubierta de una fina capa de musgo, pero lo que realmente me llamó la atención fueron las inscripciones grabadas en ella. Estaban casi descoloridos, pero pude distinguir algunas palabras que pensé que parecían ser de un idioma antiguo, algo que nunca había visto antes. El nombre en la tumba era ilegible, y en su lugar solo había símbolos y círculos extraños. Parecía como si alguien hubiera intentado ocultar o borrar el nombre de la persona enterrada allí. Los cuervos, al notar mi aproximación, se agitaron, pero no se movieron. Algo dentro de mí sentía que esto no era normal. Estaban completamente en silencio, pero sus ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. El aire a mi alrededor empezó a volverse más frío y una sensación de incomodidad me invadió. El silencio se hizo aún más pesado, como si el cementerio estuviera esperando algo que estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave que viene de las profundidades de la tierra, como si alguien intentara comunicarse a través de la roca y la tierra misma. El sonido se fue intensificando poco a poco hasta convertirse en un eco, un murmullo, como si una voz lejana susurrara palabras que no podía entender. Los cuervos, como respondiendo a este llamado, comenzaron a batir sus alas, pero no abandonaron el lugar. En lugar de eso, comenzaron a girar lentamente, creando un círculo alrededor de la tumba. Era como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Un ritual comandado por algo que estaba más allá de la comprensión humana. El murmullo de voces, aunque incomprensible, se hizo más claro, y comencé a comprender que no se trataba de un idioma cualquiera, sino de una lengua antigua, que parecía invocada por la fuerza de aquella presencia. No sabía qué hacer, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder se apoderó de mí por completo. El viento comenzó a soplar más fuerte y los cuervos aumentaron la intensidad de sus aleteos, creando un sonido ensordecedor. De repente el suelo debajo de la tumba comenzó a temblar, como si algo se moviera debajo de la tierra. Instintivamente retrocedí y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. La lápida se levantó lentamente, como si estuviera siendo tirada por una fuerza invisible. El movimiento era tan suave y tan preciso que parecía realizado por manos invisibles. Los cuervos comenzaron a vocalizar al unísono, produciendo un sonido agudo y penetrante, casi como si estuvieran llamando a algo del más allá. La lápida luego se movió completamente, revelando lo que estaba enterrado allí. Dentro de la tumba no había ningún cuerpo. En cambio, había una pila de velas apagadas y huesos esparcidos. Pero lo más extraño de todo eran los símbolos que estaban grabados en la pared de la tumba. Eran idénticos a los de la lápida y parecían brillar con una luz tenue, casi como si estuvieran hechos de algún metal desconocido. No sabía qué significaba eso, pero algo dentro de mí me decía que no debería estar allí para presenciar eso. Los cuervos, en un último gesto de desesperada reverencia, volaron hacia el cielo, dejando la tumba sola. La lápida, con un movimiento casi imperceptible, se cerró de nuevo, ocultando los misterios bajo la tierra. Cuando finalmente regresó el silencio, sentí una presencia a mi alrededor, una sensación de que algo había despertado, algo que debería haber permanecido latente. El miedo se apoderó de mí y sin mirar atrás, huí de aquel lugar, sintiéndome como si me estuvieran observando ojos invisibles. En los días siguientes, el cementerio de San José parecía ser el mismo de siempre. Sin embargo, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que pasó esa noche, en los cuervos y los rituales que de alguna manera estaban conectados a algo mucho más antiguo y oscuro de lo que podría haber imaginado. Después de ese incidente, nadie se atrevió a acercarse a esa tumba. Los turistas, que antes sentían curiosidad, ahora evitaban la zona y los lugareños comenzaron a hablar en voz baja sobre el ritual del cuervo. Hoy, años después, todavía no sé qué pasó realmente aquella noche. La leyenda del ritual del Ilievostesin, cuervo, todavía ronda el cementerio, pero nadie se ha atrevido a investigar más a fondo. Los cuervos siguen apareciendo, pero nunca vuelven a reunirse en esa tumba en particular. Quizás lo que ocurrió esa noche fue una advertencia, o quizás fue solo una manifestación del más allá, algo que debía ser respetado y nunca más cuestionado. Personalmente prefiero no saberlo. Pero una cosa es cierta. Hay algo en ese cementerio que desafía la lógica, algo que solo los cuervos parecen entender. Historia 9. Las tumbas vacías del cementerio de San Diego, California, Estados Unidos. Mi nombre es Miguel, soy de San Diego, California, y he trabajado como cuidador en el cementerio de San Diego durante casi una década.
El cementerio es grande, con varias zonas de diferentes épocas, pero lo que más llama la atención del lugar son las historias y leyendas que rodean sus tumbas. Entre las muchas historias que he escuchado a lo largo de los años, una destaca por ser particularmente aterradora: la leyenda de las tumbas vacías. Este es el tipo de historia que cuando se cuenta hace que todos a tu alrededor se callen, porque involucra algo incomprensible y de alguna manera imposible de explicar. Yo mismo fui testigo de algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la vida, la muerte y el más allá. San Diego es una ciudad con un clima templado, y el cementerio de San Diego, con sus tumbas antiguas y bien cuidadas, es un lugar que muchos visitan durante el día, ya sea para presentar sus respetos a sus seres queridos o simplemente para caminar y reflexionar. Durante el horario de oficina, el trabajo es tranquilo y no hay nada extraordinario que reportar. Sin embargo, por la noche, el cementerio adquiere un aire completamente diferente, más silencioso, más pesado. Al principio no creí muchas de las historias que circulaban entre los visitantes e incluso entre mis compañeros de trabajo, pero eso cambió en una noche que nunca olvidaré. Era una noche cualquiera, otra de mis rondas en el cementerio. Las tenues luces de las lámparas a lo largo de los senderos iluminaban suavemente las tumbas, y el viento que soplaba desde las colinas cercanas hacía que las hojas de los árboles se movieran lentamente. Todo estaba en silencio como debía ser. Me dirigí a la parte más antigua del cementerio, donde las tumbas son más antiguas. Algunas datan del siglo XIX, con lápidas desgastadas por el tiempo. Siempre pasaba por allí de noche y nunca había ocurrido nada extraño hasta ese momento. Pasé por una tumba que siempre me había llamado la atención. Una de esas tumbas antiguas, marcada por una piedra cuadrada con una inscripción casi legible. Mientras miraba, algo inmediatamente me llamó la atención. La tumba estaba abierta. La tapa de piedra que normalmente descansaba sobre ella fue empujada a un lado y la tumba quedó vacía. Eso no fue posible. Sabía que alguien había sido enterrado allí, porque esa tumba estaba marcada en la lista del cementerio y el nombre aún era visible, aunque parcialmente descolorido por el paso del tiempo. Lo más extraño de todo fue que no había señales de excavación reciente, como si la tumba nunca hubiera sido abierta. Me acerqué a comprobarlo, pero todo parecía normal excepto el hecho de que estaba completamente vacío. Naturalmente esto me perturbó. Decidí denunciar el incidente, pero antes de poder salir a llamar a alguien, se escuchó un ruido fuerte desde una sección distante del cementerio. Fui allí preocupado por lo que podría haber causado ese sonido, pero cuando llegué, quedé aún más perplejo. Otra tumba estaba abierta. El mismo patrón. La tapa de piedra estaba lejos de su lugar, arrojada a un lado, y la tumba estaba vacía. En pánico, corrí a revisar las otras tumbas alrededor, y para mi sorpresa, 3 más estaban en la misma situación. Todas las tumbas estaban abiertas, pero no había ningún cuerpo dentro. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se habían desenterrado estas tumbas? Y lo que es más importante, ¿por qué habían desaparecido sus ocupantes sin dejar rastro? El pánico empezó a apoderarse de mí, pero sabía que debía mantener la calma. Decidí buscar cualquier señal de que alguien pudiera haber perturbado las tumbas, pero no había pistas. No se veían herramientas de excavación y el suelo alrededor de las tumbas parecía intacto, como si las aberturas se hubieran hecho con precisión sobrenatural, sin dejar rastros. El miedo empezó a crecer dentro de mí. No podría ser una simple coincidencia. Mientras caminaba de regreso a la entrada del cementerio, vi otra figura en la distancia, una sombra que parecía moverse de manera extraña, como si estuviera flotando sobre el suelo. Cuando intenté acercarme, la figura desapareció rápidamente entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Sabía que no lo estaba imaginando. Allí estaba pasando algo que no podía entender. Sin más dilación fui a la oficina del cementerio y llamé al gerente, informando sobre las tumbas abiertas. Él parecía tan desconcertado como yo me sentía. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba pasando. A la mañana siguiente se envió un equipo a investigar. Cuando llegaron al lugar, el cementerio estaba exactamente igual que la noche anterior. Las tumbas vacías todavía estaban allí, pero ahora algo más estaba claro. Una de las tumbas, que había visto vacía, había vuelto a su forma original. La tapa estaba puesta, como si nunca la hubieran quitado. Esto me hizo cuestionar aún más lo que había sucedido. ¿Cómo había vuelto la tapa sola? ¿Y qué había pasado con los cuerpos en las otras tumbas? La investigación continuó durante días, pero no se encontraron respuestas claras. No hay
evidencia de vandalismo, ni señales de excavación o profanación, y lo más inquietante, no se ha encontrado ninguno de los cuerpos desaparecidos, como si nunca hubieran existido. El equipo no sabía qué pensar y pronto el suceso fue archivado como algo inexplicable, pero nadie dejó de hablar de ello. Los rumores comenzaron a extenderse y los visitantes empezaron a evitar la parte más antigua del cementerio. Yo, por mi parte, nunca pude dormir bien después de esa noche. Seguí trabajando en el cementerio, pero siempre con la sensación de que algo andaba mal, de que allí acechaba algo oscuro, más allá de la comprensión humana. Algunos de mis compañeros de trabajo empezaron a reportar sucesos extraños, voces susurrando en los sectores más alejados, sombras que se movían solas e incluso personas que al visitar las tumbas decían sentir una presencia opresiva, algo que parecía seguir sus pasos. Una de las cosas más extrañas es que de vez en cuando una de las tumbas vacías aparece abierta de nuevo, pero cuando alguien viene a investigar está completamente cerrada, como si nada hubiera pasado. Por mucho que intentemos averiguar qué hay detrás de estas desapariciones, hay algo que nadie logra entender. ¿Por qué las fosas están vacías? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Y por qué siguen apareciendo abiertas cada tanto? ¿Podrían estas desapariciones tener algo que ver con los espíritus de los enterrados allí? ¿O hay algo más oscuro en juego? Algo que el cementerio de San Diego ha albergado durante mucho tiempo y que finalmente ha salido a la luz. Hoy en día los turistas evitan la parte más antigua del cementerio, y el lugar ha ganado notoriedad entre los lugareños, quienes susurran sobre las tumbas vacías. Y yo, que presencié de cerca todo lo ocurrido, sigo preguntándome si alguna vez encontraré una explicación racional a lo vivido. Una cosa es segura: hay algo en el cementerio de San Diego que trasciende el mundo de los vivos, algo que nadie puede ver pero que todos de alguna manera sentimos. Y las tumbas vacías son solo la punta del iceberg. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 10. El reloj parado en el cementerio de Burgos, España. Mi nombre es Luis y soy de Burgos, una ciudad conocida por su rica historia medieval y por albergar algunos de los monumentos más antiguos e impresionantes de España. Trabajé como jardinero y conserje en el cementerio de Burgos durante más de 15 años. Durante todo este tiempo pude presenciar la vida cotidiana del cementerio, con sus tranquilas avenidas de mármol, sus lápidas desgastadas por el tiempo y sus historias enterradas bajo tierra. Sin embargo, una historia en particular, que gira en torno a un antiguo reloj de torre, siempre me ha fascinado y perseguido. El cementerio de Burgos, además de lugar de eterno descanso para los habitantes de la ciudad, es también un punto de referencia para turistas y curiosos que vienen desde lejos para admirar su arquitectura y tranquilidad. En el centro del cementerio hay una antigua torre que fue construida en el siglo XIX. El gran reloj de la torre, que antaño marcaba el tiempo de los muertos y de los vivos, se ha convertido en una de las estructuras más emblemáticas del lugar. Pero una noche fría y lluviosa, el reloj se detuvo y no funcionó otra vez. Desde entonces, se convirtió en el centro de una leyenda que aún circula en Burgos. Todo comenzó, según supe después, una noche de otoño, cuando la ciudad de Burgos estaba inmersa en la niebla y una ligera lluvia caía del cielo gris. El reloj de la torre del cementerio, como siempre, emitía su sonido regular e imponente, resonando por toda la ciudad y manteniendo la hora exacta. Sin embargo, esa noche ocurrió algo inexplicable. El reloj se paró de repente, y lo más extraño de todo es que se detuvo precisamente a medianoche, como si hubiera sido hecho para marcar ese momento exacto. Yo estaba en el cementerio esa noche, como de costumbre, haciendo mis últimas rondas antes de retirarme. El reloj, que siempre emitía su incesante tic-tac, de repente se quedó en silencio. Cuando miré hacia la torre, noté que la manecilla de la hora estaba fijada en las 12:00 y el minutero también estaba detenido. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, algo que no podía explicar. Cuando me acerqué a la torre para verla, la estructura parecía aún más imponente y el silencio era absoluto. El viento soplaba más fuerte y el sonido de las hojas secas arrastradas por el suelo era lo único que podía oír esa noche. Me quedé allí unos minutos intentando comprender qué estaba pasando. Sabía que el reloj tenía un mecanismo muy antiguo, pero nunca imaginé que algo así sucedería.
Era inusual que un reloj de torre se detuviera y menos aún de una manera tan precisa. Cuando finalmente regresé a la oficina, todavía tenía esa sensación extraña, como si hubiera presenciado algo más allá de lo natural. En los días siguientes, el reloj volvió a no funcionar. Las manecillas estaban fijadas en las 12:00, como si el tiempo se hubiera detenido con ellas. Las autoridades fueron llamadas a inspeccionar la torre, pero después de revisar los mecanismos no encontraron nada malo. El reloj estaba en perfectas condiciones, pero inexplicablemente ya no funcionaba. Sin embargo, el hecho de que se detuviera a medianoche no pasó desapercibido para los residentes locales. Comenzaron a circular rumores y leyendas, y pronto la historia del reloj parado se convirtió en una de las más comentadas en Burgos. Dijeron que el reloj se había detenido en ese momento exacto por una razón sobrenatural. Algunos afirmaron que el espíritu de un antiguo cuidador del cementerio, que había fallecido hacía muchos años, estaba tratando de enviar una advertencia. Otros creían que el reloj estaba marcado por una antigua maldición, algo relacionado con los cuerpos que descansaban en las tumbas debajo de la torre. Por más que lo intentaron los técnicos, el reloj nunca volvió a funcionar. Era como si lo hubieran hechizado, condenado a detenerse en ese momento y a no cumplir nunca su función de marcar el tiempo. Con el paso de los años, el cementerio y la torre se hicieron aún más famosos no solo por su historia y arquitectura, sino por la leyenda del reloj. Los visitantes, muchos de los cuales venían de fuera de la ciudad para ver con sus propios ojos cómo el reloj se detenía a medianoche, empezaron a notar algo peculiar. Algunos afirmaron oír susurros provenientes de la torre. Otros vieron figuras oscuras moviéndose alrededor de ella por la noche, como si algo estuviera custodiando el reloj, protegiéndolo de ser reparado o restaurado. Y siempre cuando miraban las manecillas, incluso desde lejos, les parecía ver algo extraño, como si los minutos pasaran, pero el reloj nunca abandonara la posición de las 12:00. Yo mismo, después de años de trabajar en el cementerio, comencé a cuestionarme qué ocurría realmente allí. Recuerdo que una noche me quedé despierto más tarde de lo habitual revisando algunos documentos viejos. Cuando miré la torre, algo me hizo detenerme. A medianoche el viento pareció amainar. El cielo se oscureció y por un momento casi juro que vi las manecillas del reloj moverse, aunque solo fuera por unos segundos. Fui a la torre a comprobarlo, pero cuando llegué todo estaba como siempre. El reloj seguía parado sin señales de movimiento. Las leyendas sobre el reloj robado continúan difundiéndose, alimentando tanto la curiosidad como el miedo de los visitantes. Para los burgaleses, el reloj representa algo más allá del entendimiento humano, algo que no pertenece a este mundo. Algunos creen que el reloj está maldito, otros dicen que es una advertencia de que el tiempo no puede ser manipulado ni controlado y que existe un poder más allá de nuestra capacidad de comprensión. Incluso hay quien dice que si estás en el cementerio a medianoche y miras la torre, puedes ver las manecillas moverse y, quién sabe, incluso oír el sonido del tic-tac, como si el reloj estuviera esperando que algo suceda. El misterio del reloj robado continúa, y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar qué ocurrió realmente esa noche. Lo que sí se sabe es que el reloj nunca volvió a funcionar, y de alguna manera esto alimenta la creencia de que el tiempo en el cementerio de Burgos se detuvo en ese momento, y no hay nadie capaz de hacerlo avanzar. Tal vez el reloj guarde, de alguna manera, un secreto que está enterrado en las profundidades del cementerio, junto con los restos de los antiguos residentes de Burgos. Y mientras el reloj permanece parado, la leyenda sigue viva, esperando a ser descubierta por aquellos que tengan el coraje de enfrentarse a lo que el tiempo esconde. Historia 11. El susurro en la tumba. El misterio del cementerio de Monterrey, México. Mi nombre es Esteban y soy de Monterrey, en el norte de México. Durante 18 años trabajé como vigilante nocturno en el antiguo cementerio municipal de la ciudad. Durante este tiempo fui testigo de la vida cotidiana de un lugar que mezcla paz y misterio, donde las historias se entrelazan con el silencio de la noche. Sin embargo, hubo una experiencia específica que marcó mi vida y que todavía me persigue cada vez que la recuerdo. Se trata de esa noche que quiero compartir. El cementerio de Monterrey es conocido por sus antiguas tumbas e imponentes mausoleos. Muchas familias importantes de la ciudad tienen a sus parientes enterrados allí, y los monumentos que decoran el lugar son un testimonio de la historia y el tiempo. Por la noche, sin embargo, ese lugar adquiere un aura completamente diferente. Las sombras se alargan, los vientos helados soplan entre los árboles y un silencio casi absoluto domina el ambiente. Fue en este entorno donde pasé mis noches, patrullando los caminos entre las lápidas con mi linterna y mi radio,
Esa noche empezó como cualquier otra. Era viernes y el cielo estaba despejado, iluminado por una luna llena que proyectaba un pálido resplandor sobre el cementerio. Estaba haciendo mi primera ronda, pasando por el sector norte, donde se encontraban las tumbas más antiguas. Había algo peculiar en la zona. Las tumbas eran menos visitadas y muchas estaban cubiertas de musgo y plantas que habían crecido sin control. Algunos decían que este era el sector más activo del cementerio, pero nunca presté mucha atención a esas historias. Mientras caminaba sentí un viento frío pasar a mi lado. No era raro que el viento soplara por la noche, pero este se sentía diferente. Llevaba un sonido algo bajo y casi imperceptible. Sonaba como un murmullo, como si alguien estuviera hablando suavemente, pero no pude distinguir ninguna palabra. Me detuve y miré alrededor con mi linterna, iluminando las tumbas cercanas. No había nada, solo silencio y sombras. Me convencí de que era solo el viento y continué mi ronda. Unos minutos después volví a escuchar el sonido. Esta vez fue más claro. Fue un susurro que venía de algún lugar cercano. Mis manos empezaron a sudar mientras sostenía la linterna y mi corazón latía más rápido. Decidí seguir el sonido, moviéndome lentamente entre las tumbas. Mientras caminaba, el susurro se hacía más fuerte, pero todavía no podía entender lo que decía. Era como si alguien intentara hablarme, pero algo impedía que entendiera sus palabras. Llegué a una tumba aislada, cubierta de musgo y rodeada de arbustos. El sonido parecía venir de allí. Miré la lápida que estaba desgastada por el paso del tiempo, pero pude leer el nombre. Catalina Morales, 1892-1921. Era una lápida sencilla, sin muchos adornos. Pero algo en esa tumba parecía diferente. El viento había parado, y el silencio ahora era absoluto. De repente, sentí una ligera vibración en el suelo, como si algo se estuviera moviendo bajo tierra. Di un paso atrás sobresaltado mientras mi linterna temblaba en mi mano. Fue entonces cuando el susurro se hizo más intenso. Ahora pude entender algunas palabras. «Ayúdame». La voz era femenina, débil y llena de desesperación. Mi cuerpo quedó paralizado. Miré a mi alrededor esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no había nadie allí. Éramos solo yo y esa tumba. Pensé en huir, pero algo dentro de mí me detuvo. Decidí investigar más a fondo, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que me fuera. Con cuidado me arrodillé junto a la lápida y puse mi mano en la tierra. Hacía frío, pero no tanto como esperaba. De repente sentí que algo pasaba entre mis dedos como si fuera una ligera corriente eléctrica. Me levanté rápidamente, pero antes de poder alejarme, escuché un sonido fuerte, como un golpe sordo que venía desde debajo del suelo. Fue como si algo golpeara contra el ataúd. Todo mi cuerpo temblaba y mi mente intentaba encontrar una explicación racional. ¿Podría ser un animal? ¿Un deslizamiento de tierra? Pero nada tenía sentido. Aquella noche parecía interminable. Decidí llamar a mi supervisor por radio y reportarle lo que estaba sucediendo. Sin embargo, para mi sorpresa, la radio no funcionó. Fue como si la señal hubiera sido bloqueada. En ese momento me di cuenta de que estaba solo y que, pasara lo que pasara, tendría que afrontarlo por mi cuenta. Decidí marcar esa tumba con una cinta que tenía en el bolsillo para denunciar el caso a la mañana siguiente y pedir que se hiciera una inspección. Justo cuando estaba a punto de alejarme, escuché el sonido más perturbador de todos. Fue un grito desgarrador que parecía venir de las profundidades de la tierra. Fue tan fuerte que me hizo caer de rodillas. Me tapé los oídos, pero el sonido parecía estar dentro de mi cabeza. Entonces, de repente, todo volvió a quedar en silencio. Me levanté tambaleándome y corrí lo más rápido que pude hacia la caseta de guardia del cementerio. Allí cerré la puerta y esperé el amanecer. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el cementerio, volví a la tumba con algunos compañeros e informamos de lo sucedido a las autoridades responsables. Cavaron el lugar para comprobar si algo andaba mal. Lo que encontramos fue aún más inquietante. El ataúd estaba vacío. No había ninguna señal de cuerpo ni nada que pudiera explicar los acontecimientos de la noche anterior. Se retiró la lápida y se volvió a sellar la tumba. Desde entonces, el sector norte del cementerio se ha vuelto aún más evitado tanto por los visitantes como por el personal. Esta experiencia cambió mi vida. Después de esa noche pedí que me transfirieran a otro sector y finalmente dejé él. Trabajo en el cementerio. Hasta el día de hoy evito acercarme a ese lugar, pero el recuerdo de lo vivido allí nunca desaparece. Todavía escucho el susurro en mis sueños y el nombre Catalina Morales permanece grabado en mi mente. No sé si lo que experimenté fue algo sobrenatural o una manifestación de algo inexplicable,
pero sé que el cementerio de Monterrey guarda secretos que nunca serán revelados del todo. Historia 12. Voz desde la tumba. El misterio del cementerio de Tijuana, México. Mi nombre es Héctor. Soy de Tijuana y durante muchos años trabajé como sepulturero en el cementerio municipal de la ciudad. Pocas personas lo saben, pero este trabajo requiere mucho coraje, especialmente cuando estás solo, de noche, en medio de un cementerio silencioso y oscuro. Muchas veces las historias que escuchamos sobre estos lugares parecen más leyendas que realidad. Sin embargo, la historia que voy a contar no es una leyenda. A mí me pasó y me persigue hasta el día de hoy. El cementerio municipal de Tijuana es un lugar muy antiguo. Algunas de las lápidas más antiguas datan de finales del siglo XIX. Es un lugar imponente con mausoleos que contrastan con las sencillas tumbas repartidas por todo su recinto. La mayoría de la gente lo visita durante el día, cuando las sombras son cortas y la atmósfera parece tranquila. Pero por la noche el lugar se transforma por completo. El silencio, mezclado con el sonido ocasional de las hojas crujiendo con el viento, hace que el cementerio se sienta como un lugar fuera del tiempo, un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan invisiblemente. Llevaba unos años trabajando allí, ya conocía cada rincón del cementerio y estaba acostumbrado a la rutina. Pasé mis noches manteniendo tumbas, preparando tumbas para nuevos entierros o simplemente haciendo rondas para asegurarme de que todo estuviera en orden. Nunca me habían molestado las historias locales sobre apariciones o sonidos misteriosos, hasta que una noche de otoño todo cambió. Era una noche fría y sin luna. El viento era fuerte y la niebla llenaba el cementerio, haciendo que la visibilidad fuera casi inexistente. Estaba terminando una de mis rondas cuando escuché algo que me hizo detenerme inmediatamente. Era un sonido muy suave al principio, pero pronto se hizo más claro. Una voz. No era una voz humana, sino un susurro, un murmullo que parecía venir de las profundidades de la tierra. El sonido era bajo, pero con cada paso que daba se hacía más fuerte. Me detuve tratando de averiguar de dónde venía, y luego me di cuenta de que el sonido provenía de una tumba específica. La tumba era pequeña, sencilla, con una lápida de piedra desgastada. El nombre era casi legible, pero pude distinguir Ricardo Ríos. Nunca había oído ese nombre antes, y por el aspecto de la tumba era una de las más antiguas del cementerio. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien pudiera estar escondido, pero no había nadie. El viento soplaba fuerte, pero el sonido de la voz parecía venir de debajo de la tierra, como si alguien intentara comunicarse desde allí. Al principio pensé que podría ser algún animal, quizás un roedor o un pájaro tratando de encontrar refugio entre las rocas. Pero el sonido no paraba y estaba empezando a molestarme de una manera que nunca antes había sentido. Decidí acercarme a la tumba, y tan pronto como lo hice, la voz cesó abruptamente, como si se hubiera silenciado. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda y por un momento sentí que algo iba mal. No era solo el viento. Había algo allí, algo más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando el cementerio quedó en completo silencio. El viento paró y el sonido de las hojas desapareció. Sentí una opresión como si me estuvieran observando. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando desde lo más profundo de la tierra. Sin saber qué hacer, miré nuevamente la lápida. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había una pequeña grieta en la piedra, algo que no había notado antes. Me acerqué para examinarlo mejor y al apoyarme en la lápida, el susurro regresó, más fuerte, más claro. Esta vez las palabras fueron inteligibles. Ayúdame, por favor, ayúdame. La voz estaba llena de desesperación y el sonido parecía venir desde dentro de la propia tumba. La sensación de frío se hizo más intensa y mi corazón latía salvajemente. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. Era como si algo o alguien me pidiera ayuda, pero estaba tan lejos, tan inmerso en la tierra, que no sabía cómo podría responder a esa petición. La voz entonces se hizo más profunda, más distorsionada, como si viniera de un lugar mucho más profundo. Y para mi sorpresa la lápida comenzó a moverse. No fue un gran movimiento, pero era como si la tierra debajo de ella se estuviera moviendo, como si algo estuviera tratando de salir. Me retiré rápidamente, casi cayendo hacia atrás, y corrí hacia la oficina del cementerio. Allí tomé la radio e intenté comunicarme con mi supervisor, pero para mi sorpresa, la radio estaba en silencio. No había señal. Mi cuerpo estaba en shock. No sabía qué hacer. Las palabras "ayúdame" todavía resonaban en mi mente y por alguna razón
Sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Regresé a la tumba de Ricardo Ríos, pero cuando llegué, la cinta lápida estaba nuevamente inmóvil. Pero el susurro continuó, ahora más fuerte, como si me estuviera llamando. Yo estaba allí, solo en el cementerio, con una sensación de pavor que no podía sacudirme. El aire era denso y la atmósfera era opresiva, como si una gran sombra se cerniera sobre aquella tumba. Fue entonces cuando, como por reflejo, comencé a cavar. No sabía por qué estaba haciendo esto, pero algo dentro de mí me impulsaba a continuar. Cavé con mis manos, con mis uñas, hasta que la tierra empezó a ceder y pude abrir un pequeño agujero. Con cada grano de tierra que quitaba, el susurro se hacía más fuerte hasta que finalmente llegué al fondo. Lo que encontré allí fue algo que nunca podría explicar. El ataúd estaba roto y el cuerpo en su interior estaba en un estado de descomposición tan avanzado que parecía imposible. Sin embargo, había algo allí, encima del ataúd, algo que no podía entender. Era una forma etérea, una sombra, que flotaba sobre la tumba, casi como si estuviera esperando algo. La sombra parecía moverse con el viento, pero no era natural. Ella no pertenecía a este mundo. Cuando miré esa sombra, sentí un peso en el pecho, como si me aplastara el dolor de un alma perdida y desesperada. De repente la sombra se disipó y el susurro cesó. El viento volvió a soplar y el cementerio volvió a quedar en silencio. Corrí a la oficina y esta vez logré llamar al supervisor. Cuando llegó encontré fuerzas para contarle lo que había pasado. Fuimos a la tumba, pero para mi sorpresa, todo parecía estar normal. Ya no había ni una grieta en la lápida y el ataúd parecía intacto. En los días siguientes, el sonido del susurro desapareció, pero la sensación de que algo todavía estaba allí, en ese cementerio, nunca me abandonó. Hasta el día de hoy, cuando paso por la zona donde está la tumba de Ricardo Ríos, siento el peso de aquella experiencia acompañándome. No sé qué pasó realmente esa noche, pero sí sé que el cementerio de Tijuana guarda muchos misterios que no se pueden explicar, y quizá el llamado de ayuda nunca fue escuchado del todo. Historia 13. El cementerio silencioso de la Cruz, México. Hola, mi nombre es Martín Pérez, y vivo en un pequeño pueblo en las afueras de La Cruz, una ciudad al norte de México. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de este lugar, pero para los locales es muy conocido principalmente por su cementerio, un lugar donde muchos temen poner un pie por la noche. Trabajé durante años como jardinero en el cementerio de La Cruz y puedo asegurarte que hay cosas que nunca debes saber sobre este lugar. El cementerio de La Cruz es pequeño, pero tiene una historia larga y oscura. Se cree que fue fundada en 1900, el siglo XIX, y todavía existen allí muchas de las tumbas más antiguas. Durante el día es un lugar tranquilo, con vegetación que parece crecer más rápido que en cualquier otro lugar. Sin embargo, cuando el sol comienza a ponerse, algo cambia en el cementerio. La atmósfera se vuelve pesada. El viento parece susurrar secretos entre los árboles y hay una sensación de que ya no estás solo. Cuando empecé a trabajar allí, era solo un joven que buscaba trabajo. Nada podría prepararme para las experiencias que tendría. Durante los primeros meses me concentré únicamente en hacer mi trabajo, cuidar las flores, cortar el césped y mantener limpias las tumbas. Sin embargo, una noche de otoño ocurrió algo extraño que nunca he podido explicar. Estaba terminando mi turno. Ya era muy tarde y el cementerio estaba desierto, como siempre. Estaba guardando mis herramientas en el cobertizo cuando de repente oí un ruido que venía de la parte trasera del cementerio, cerca de la capilla. El sonido era bajo pero inconfundible. Música suave como un violín tocando en la distancia. Me quedé quieto escuchando. No había manera de que alguien pudiera jugar allí, en ese lugar desierto. La única explicación que se me ocurrió en ese momento fue que podría ser alguno de los otros trabajadores, pero sabía que no había nadie más allí en ese momento. Curioso, me dirigí hacia el sonido. A medida que me acercaba, la música parecía hacerse más fuerte, más clara, pero al mismo tiempo más extraña. La melodía era dulce pero con algo disonante, como si la música hubiera sido tocada por manos invisibles. Cuando finalmente llegué cerca de la capilla, la música se detuvo de repente. El silencio fue tan abrupto que me puso los pelos de punta. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que las sombras profundas del cementerio. La capilla estaba cerrada como de costumbre y no había señales de nadie allí. Con una sensación de malestar, decidí regresar al cobertizo y terminar mi trabajo. Pero antes de irme, escuché algo que me hizo detenerme nuevamente. Pasos. No eran pasos de un ser humano, sino algo más pesado, como si algo grande se moviera entre las tumbas. El sonido parecía estar cada vez más cerca de mí y, sin pensarlo,
Corrí hacia el cobertizo y cerré la puerta detrás de mí. Por un momento, me quedé paralizado tratando de comprender qué estaba pasando. Al día siguiente, el supervisor me preguntó si había escuchado algo extraño la noche anterior. Cuando le pregunté por qué, me dijo que otros trabajadores habían experimentado el mismo tipo de fenómeno. Algunas personas hablaron de escuchar música por la noche, mientras que otras informaron de pasos inexplicables. Pero lo más extraño fue lo que me contó a continuación. El cementerio tenía una historia antigua, algo que pocos se atrevían a discutir. Según él, el cementerio de la Cruz se había construido sobre antiguas tierras indígenas. Muchos años antes de la llegada de los colonizadores, el sitio era considerado sagrado por los pueblos nativos de la región. Se cree que los espíritus de los antiguos habitantes nunca fueron apaciguados y que de alguna manera las almas de estas personas quedaron atrapadas en ese lugar. El supervisor me dijo que a lo largo de los años varios trabajadores habían desaparecido misteriosamente y muchos de los que trabajaban en el cementerio por la noche decían haber oído sonidos de música o pasos, pero nunca haber visto a nadie. No sabía qué creer. La historia parecía absurda, pero algo me decía que no podía ser una coincidencia. Durante las siguientes semanas seguí trabajando en el cementerio, siempre con la sensación de que algo me observaba. Durante el día nada parecía fuera de lo normal, pero por la noche la sensación de malestar aumentaba. Una noche particularmente oscura, estaba haciendo mi trabajo habitual cuando algo sucedió. Estaba cerca de la entrada principal del cementerio, donde hay una gran puerta de hierro, cuando escuché nuevamente el sonido de una música suave. Pero esta vez fue diferente. La melodía estaba más cerca, más clara. Era como si la música viniera directamente de la entrada del cementerio. Fui allí, tratando de averiguar de dónde venía el sonido, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando la música se detuvo de repente y oí una risa baja, apagada, pero claramente humana. El sonido parecía provenir de una de las tumbas más antiguas, en el rincón más alejado del cementerio. Sabía que no debía ir allí, pero algo me atraía hacia el sonido. De mala gana comencé a caminar hacia la tumba. A medida que me acercaba, la risa se intensificaba. Era una risa que no sonaba humana, como si estuviera distorsionada, como si algo imitara a una persona. Cuando llegué a la tumba, todo volvió a estar en silencio. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La tumba estaba vacía, la lápida estaba intacta. Pero de alguna manera sentí que había algo allí, algo que no debería estar. De repente, una mano fría me tocó el hombro y me hizo saltar hacia atrás. Cuando me di la vuelta no había nadie allí. El viento soplaba fuerte y el "is", sonido de pasos, empezó a resonar por todo el cementerio, como si una multitud de personas se acercara. El miedo se apoderó de mí y corrí hacia la salida sin mirar atrás. A la mañana siguiente fui otra vez al cementerio, pero esta vez las cosas fueron diferentes. La atmósfera era más pesada y la música, que antes parecía una mera ilusión, ahora formaba parte de la atmósfera de aquel lugar. No fue solo una historia. Realmente había algo allí, y yo sabía que el cementerio de la Cruz guardaba secretos que no debían ser desenterrados. Nunca más volví al cementerio por la noche. Sabía que los relatos de los ex trabajadores no eran solo historias. Algo o alguien estaba intentando advertirme. El cementerio de la Cruz no era solo un lugar de descanso para los muertos. Era un lugar donde aún vagaban los espíritus y el sonido de la música y los pasos que escuchaba eran solo el comienzo de algo mucho más profundo y siniestro. Cada noche la presencia parecía intensificarse y yo sabía que nunca me libraría de ese cementerio. Hoy en día, los turistas que visitan la Cruz a menudo hablan de los extraños sonidos que pueden escuchar por la noche, y algunos incluso informan haber visto sombras moviéndose entre las tumbas. Pero para mí la verdad ya estaba clara. El cementerio de la Cruz nunca será un lugar de paz. Historia 14. La maldición de la tumba de San Juan, Veracruz, México. Hola, mi nombre es Rodrigo Martínez y soy de Veracruz, una ciudad costera conocida por sus hermosas playas y rica historia colonial. Como muchas ciudades de México, Veracruz tiene sus misterios y leyendas, algunos más oscuros que otros. Durante mi juventud trabajé como sereno en el cementerio de San Juan, un antiguo camposanto que, según los mayores, es uno de los lugares más embrujados de la región. En aquella época no creía mucho en historias de fantasmas, pero todo cambió cuando empecé a trabajar allí. El cementerio de San Juan no es muy grande, pero tiene una energía extraña que en ese momento no pude comprender. Como vigilante, mi trabajo principal era asegurarme de que nadie entrara al lugar durante la noche, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando el cementerio estaba completamente vacío y en silencio.
A veces me sentaba en un banco cerca de la entrada y observaba el lugar, escuchando el sonido de las olas a lo lejos y tratando de sacudirme el cansancio. Pero a medida que pasaban las semanas, comencé a darme cuenta de que no estaba sola. Primero extraño que ocurrió fue una creciente sensación de malestar. Me sentí como si me estuvieran observando todo el tiempo. Pensé que era simplemente la soledad de trabajar en el turno de noche, pero pronto me di cuenta de que estaba pasando algo más. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero a medida que pasó el tiempo comencé a escuchar ruidos extraños en la noche, sonido de pasos, suaves susurros y algunas noches incluso risas lejanas. Cada vez que investigué la fuente de estos sonidos no encontré a nadie. Empecé a preguntarme si el cementerio estaba realmente vacío o si había algo escondido entre las tumbas, pero fue una noche en particular la que lo cambió todo. Estaba caminando entre las filas de tumbas cuando noté que algo era diferente. El aire parecía más denso y la temperatura había bajado drásticamente. De repente, vi algo a lo lejos, una figura alta y oscura que caminaba lentamente entre las lápidas. Intenté acercarme, pero la figura desapareció ante mis ojos. No había forma de que una persona pudiera haber abandonado ese lugar tan rápidamente sin ser notada. No fue una ilusión. Había visto algo, pero no podía entender qué era. Esa noche no pude dormir. El miedo me consumía, y a pesar de intentar racionalizarlo, sabía que algo extraño estaba sucediendo. Decidí investigar más y traté de hablar con los residentes más antiguos de la ciudad. Algunos contaban historias de personas que habían desaparecido sin explicación y otros hablaban de una tumba específica, la tumba de San Juan, que siempre atraía a los visitantes. Según ellos, la tumba era el centro de una maldición que había sido lanzada hacía mucho tiempo. La historia que me contó una señora mayor decía que la tumba de San Juan pertenecía a un hombre llamado Juan Herrera, un rico comerciante, que murió misteriosamente hace más de 100 años. Antes de morir, había hecho un pacto con fuerzas desconocidas, creyendo que esto garantizaría su inmortalidad. Juan había acumulado una gran riqueza, pero había perdido su humanidad con el paso de los años. Cuando murió, el lugar donde fue enterrado pasó a ser conocido como la tumba de San Juan, y según la leyenda, cualquiera que se acercara demasiado a esta tumba sentiría su presencia, una presencia que no era del todo humana. Cuenta la leyenda que los espíritus de los antiguos habitantes de Veracruz, que allí estaban enterrados, no podían descansar a causa del pacto que había hecho Juan. Vagaron por la tierra, atrapados entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, incapaces de encontrar la paz. Según la historia, una maldición había caído sobre la tumba de Juan, y cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso del hombre acabaría convirtiéndose en parte de su propia maldición. Las personas que se acercaban demasiado a su tumba desaparecían o se volvían locas. La noche siguiente, mi curiosidad me llevó nuevamente al cementerio y decidí investigar la tumba de San Juan. Sabía que debía evitar ese lugar, pero algo seguía empujándome hacia adelante. Cuando llegué a la zona donde se encontraba la tumba, sentí una sensación de presión en el pecho. El silencio era absoluto, pero podía sentir que algo estaba allí, observándome. No había viento, pero las hojas de los árboles se balanceaban, como si una fuerza invisible agitara el aire. La tumba de Juan Herrera era sencilla pero imponente, con una lápida elaboradamente tallada. Me detuve frente a la tumba y de repente una sensación de frío recorrió mi columna. La música que había escuchado antes, en las noches en que estaba de guardia, regresó a mí. Pude oír el sonido de algo así como un susurro, y parecía venir de la propia tumba. Miré a mi alrededor, pero no había nadie allí. La sensación de que ya no estaba solo se intensificó. Fue entonces cuando una figura comenzó a materializarse ante mis ojos. No era un ser humano, sino más bien una sombra recortada por una tenue luz azul. La figura era indistinta, pero sabía que estaba ante el espíritu de Juan Herrera. La sombra comenzó a moverse, dirigiéndose hacia mi dirección. Sentí una oleada de pavor, pero quedé paralizado, incapaz de moverme. La presencia parecía hacerse cada vez más intensa, como si invadiera mi cuerpo. Finalmente, antes de poder reaccionar, se oyó una voz baja y ronca que decía: «No deberías estar aquí». La voz parecía venir de todos lados, y sentí como si el propio cementerio me estuviera hablando. Mi cuerpo no reaccionó, y solo pude observar la figura que se acercaba. Con una fuerza inexplicable, algo me atrajo hacia atrás. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido y caí al suelo, sin aliento y con el corazón latiendo, salvajemente. Me levanté y sin mirar atrás corrí hacia la entrada del cementerio. La sensación de ser seguido era tan intensa que no podía mirar a mi alrededor. Cuando llegué a casa estaba exhausto,
pero una parte de mí sabía que, de alguna manera, la maldición de Juan Herrera todavía estaba sobre mí. En los días siguientes, el cementerio de San Juan se convirtió en un lugar que evitaba a toda costa, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. Algunas noches sentía la presencia de Juan cerca de mi casa, como si estuviera tratando de alcanzarme. Intenté contarle la historia a algunas personas, pero muchos se rieron, mientras que otros me miraron con escepticismo. Sin embargo, los residentes más antiguos sabían que había algo mal con el cementerio de San Juan. Sabían sobre la maldición. Hoy en día, el cementerio de San Juan sigue allí, con su tumba vacía y el misterio de Juan Herrera sin resolver. Los turistas que se aventuran allí por la noche a menudo informan haber oído susurros y pasos, pero pocos se atreven a acercarse a la tumba. Nunca volví al cementerio de San Juan. Sé lo que vi y sé lo que sentí. La maldición de Juan Herrera no es solo una historia, y el cementerio sigue siendo un lugar de sombras y secretos, donde los muertos nunca descansan. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de video que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.